En cambio, los seres en cuya esfera se entra tras el velo de la vida anímica son de naturaleza totalmente diferente. No tienen particulares ganas de destruir, propiamente, ni saben qué es la destrucción. Tienen un loco afán de orar, de crear algo. Tienen un frenético impulso de trabajar y de producir. Y también ellos tienen ciertas capacidades elevadas, pero no emparentadas con nuestro pensar, sino más bien similares a nuestro sentir y sobre todo a nuestro querer. Aquí entramos a una esfera cuyos seres son muy parecidos a nuestra voluntad, pero, aunque parezca extraño, con los más nobles aspectos de nuestra voluntad. Así pues, si no sabemos lo que sabe el iniciado, o sea que existe un mundo espiritual, lo mismo tras el mundo natural que tras el anímico, y si saturamos nuestra voluntad de ideales, si desarrollamos una voluntad noble y espiritualizada, y con ella entramos a aquel mundo, entonces nuestra noble voluntad se asocia especialmente con los atributos bajos de estos seres en cuya esfera entramos. Existe un misterioso lazo de atracción entre nuestra voluntad elevada y los instintos y menesteres bajos de aquellos seres. Piensen ahora que si un hombre está en contacto con su asistente espiritual, el que para bien de su alma le habla de los consuelos de la inmortalidad, del valor del alma humana, de lo divino, etc., puede suceder que por un motivo insignificante este hombre, más aún siendo de carácter noble, pueda llegar a traspasar el delgado velo que oculta la verdadera vida anímica y enterarse de los secretos del pensar, del sentir y del querer. Pero con ello penetrará en la región de esos seres volitivos, lo que provocará que justamente la fase idealista de su voluntad empiece a tomar un carácter sensual. Y ahora, hecha esta advertencia, lean ustedes muchas descripciones de adeptos y adeptas del misticismo al leer sus biografías y observen en qué atmósfera sensual entran. Los ideales más elevados toman ahí carácter sensual. Recuerden tan solo la intensa experiencia de los místicos y místicas con la novia o novio de su alma, donde la unión mística de la adepta aparece como unión sensual con su Salvador, o en el caso del adepto, como unión real con la novia de su alma, la Virgen María. Es pretensión de esos seres volitivos volcar en nuestro pensamiento, en nuestros ideales, lo que normalmente conocemos como sensualidad. Afirmación de mucho peso está. Los seres en cuya región se entra tienen la tendencia justificada desde su punto de vista de volcar sus instintos sensuales en nuestra voluntad idealizada. Como resultado, en la voluntad de nuestra cabeza, que por lo general tenía cierta sobriedad, se mezcla una sensación sensual del mundo espiritual, lo que se manifiesta a menudo como carácter de mística sensual. De esto, los representantes de ciertas comunidades religiosas tienen un tremendo miedo, y de nada tienen tanto miedo como de los feligreses que pretenden ser místicos. Es efectivamente Exila y Caribdis, y tratamos de traspasar la cortina de la naturaleza, llegamos a los Exila, a los seres de inteligencia arimánica que generosamente quieren dotarnos de fuerzas de inteligencia destructivas. Si queremos traspasar el velo de los seres anímicos, llegamos a los Caribdis, seres de voluntad luciférica, que generosamente quieren dotarnos de una bruma, de una sensualidad y de instintos espirituales. Bueno, paremos ahí. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. Creo que Exila y Caribdis pertenecen a la mitología griega. Eh, bueno, no me acuerdo qué eran, creo que eran dos piedras, me parece, no me acuerdo. De pronto en Google está eso. Si alguien lo puede encontrar, sería bueno. Considero ¿Cómo es que decirlo? Escilo y Caribdis. Creo que los barcos tenían que pasar por un punto muy estrecho. Por un lado había unas piedras y por otro lado había un acantilado, creo que así.
Si tiraba mucho a la izquierda se chocaba con Exila y si tiraba mucho a la derecha con Caribdis. Pero eso Ah, sí. sí es así, es que no me acuerdo bien. Y aquí dice que son dos monstruos marinos de la mitología griega Mm, que habitaban en orillas opuestas de un estrecho canal. Escila era una criatura de múltiples cabezas que devoraba marineros y Caribdis era un violento remolino que tragaba embarcaciones enteras. Su historia simboliza el dilema de tener que elegir entre dos peligros inevitables. Dice. correcto. Entonces, según Steiner, cuando uno traspasa estos umbrales de la naturaleza o del mundo anímico, pues se encuentra con Exila y Caribdis, porque hay que saberlo sortear, si no uno queda involucrado en los ideales de estos seres y corre peligro la moral de uno, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Con cierto derecho, las órdenes espirituales dedicadas especialmente al cultivo de la vida religiosa tenían que vigilar que si aparecían místicos en sus filas, al menos su misticismo no apareciera con su lado negativo. Por eso levantaron barreras contra la entrada al mundo espiritual. Piensen que ciertas comunidades religiosas, no me refiero a órdenes secretas, sino a órdenes religiosas, se asociaron con el trabajo exterior, es decir, con trabajos que abren el alma humana al gozo de la naturaleza, al gozo de todo lo que vive ahí afuera en el mundo. Esas órdenes, si comprendían el principio saludable, hacían ejecutar trabajos manuales. Porque los fundadores de esas órdenes se decían, lo peor que podemos hacer es aislar a los hombres y dejar que prolifere en ellos la vida mística, de modo que esa vida mística brote en la pereza de la inactividad externa. Vean ustedes las diferentes reglas monásticas, de las mejores épocas y de las órdenes mejores, y verán que por doquier se consideraba lo que he explicado, y que con trabajo exterior se contrarrestaban esas brumas místicas y esa atmósfera sensual. También comprenderán ahora por qué Antonio dejó cumplir a Pablo trabajos carentes de sentido. Si hubiera permitido que Pablo, por años, se hubiera entregado a la pereza, Pablo el ingenio se habría convertido en un místico sensual. Noten ustedes la dualidad. Por un lado, el ocultismo objetivo que, si lo entrega a los hombres sin adecuada preparación, los convierte en seres destructivos. Por el otro, la mística subjetiva que, si los hombres cultivan o le dan cabida, convierten en egoístas a los idealistas. Egoístas como se nos aparecen en numerosos místicos que solamente desarrollaron un egoísmo más refinado, una pasión más refinada por cuidar su alma. Lean las biografías de los místicos y se horrorizarán del egoísmo anímico que late en ellas. Los seres espirituales que se hallan al servicio de Arimán y en cuya esfera entramos si cultivamos no el egoísmo, sino el impulso de destrucción, son los exila. En cambio, si cultivamos la mística subjetiva de los seres luciféricos de la voluntad, en cuya esfera entramos, nos amenazarán los cariptis, porque esos seres cultivan sobre todo el egoísmo interior, de modo que nuestro propio interior sea representante del mundo. He ahí la dualidad en el mundo sensible, ocultismo objetivo, mística subjetiva. Ambos pueden tener sus aberraciones. En el fondo, en lo que así se ha desarrollado a través de los siglos desde los albores del tiempo moderno, existe, por un lado, el ocultismo objetivo, custodiado en las órdenes ocultas, pero no custodiado correctamente porque la gente ya no sabe custodiar. Todo sale a la publicidad. Pero hemos visto qué trabajo les costó encontrar una solución. Esto lo destaqué en estas semanas. Por el otro lado, existe la mística subjetiva. ¿Qué resulta de ahí? Resulta que si queríamos fundar una ciencia espiritual, no debíamos dejarnos atraer ni por Exila ni por Caribdis, sino abrirnos paso por medio de ellos. No podíamos cultivar el antiguo ocultismo tradicional, ni debíamos cultivar antiguas formas tradicionales de la mística. Así comprenderán aún más profundamente lo que da la orientación a nuestro movimiento científico espiritual. Habíamos de evitar tanto el ocultismo objetivo tradicional como la mística subjetiva tradicional, y nuestra ciencia espiritual había de tener un carácter que permitiera esquivar a Esquila y Caribdis.
Me incumbe ahora exponer el carácter básico de nuestra ciencia espiritual, necesario para evitar ambos peligros. Pero, naturalmente, no podemos evitar que, por un lado, se nos acerquen equivocadamente personas que realmente buscan el ocultismo objetivo antiguo, y que, por el otro, se nos asocian personas que realmente buscan la antigua mística subjetiva. Ambas categorías no van a encontrar con nosotros lo que buscan, pero creen encontrar lo que buscan, tergiversando a su antojo la interpretación de nuestra enseñanza. ¿Cómo tiene que ser nuestra enseñanza y cómo tenemos que concebirla para pasar con nuestra barca espiritual por entre Exila y Caribdis? De esto tendré que hablarles mañana. Bueno, aquí acaba el capítulo 9 del ciclo de conferencias del movimiento culto del siglo XIX. No sé si hay comentario al respecto o continúo con la 10ª conferencia. ¿Ustedes qué dicen? Santi, en alguna parte de este se refiere en concreto a las órdenes monásticas, por ejemplo, que realmente, ¿cómo se dimensiona el impacto que tienen? A ver, a ver, hay, hay unas conferencias que habla de algunas órdenes monásticas, eh, pero la que yo he leído trata sobre los jesuitas y sobre otro punto de vista, ¿no? No sobre estas cosas que está detallando aquí. Eh, a- a- de lo que se puede más o menos aquí sacar por entre líneas es que las órdenes monásticas sabían que tenían que poner trabajos manuales a los que estaban, a los religiosos, ¿no? No solamente mística o meditación, oración, sino también actividad manual. Porque así eh, podían, digamos, en cierto modo evitar un ataque frontal y continuo de estos seres luciféricos. Las órdenes monásticas son yo me imagino que son las que conocemos, las tradicionales, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, todas estas que aparecieron más o menos en la Edad Media, por ahí. O sea, lo mejor es combinar, o sea, no dedicarse exclusiva, por decir algo, eh, vivir una vida entre comillas, como se dice, normal, o sea, combinarlo, la meditación, la oración, pero también con, o sea, creo yo que si se embarca mucho en eso, pues también se puede perder, ¿no? ¿Sí? Se puede perder la persona, pues como pasaba con estos ermitaños, pues que creían que meterse por allá a la montaña era renunciar al mundo era lo mejor. Entonces es como combinar las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, hacer ejercicio, plantar, cultivar, lo que creo que hacen en las órdenes, ¿no? O sea, tienen que trabajar, ¿sí? Para, para llevar una vida, entre comillas, más o menos normal, ¿no? Así es, así mismo es. De hecho, la gran mayoría de las órdenes monásticas católicas, que son la mayoría, tenían lo que tú dices, un trabajo manual, actividad manual. Eh, y había un grupito un poquito más reducido que eran los de vida contemplativa, ¿no? Pero esos de todas maneras tienen que trabajar para ganarse el sustento, ¿no? Digamos, en panadería o haciendo trabajos de tetelado, costura, ese tipo de cosas. Incluso otros, aquí no tanto, pero en Europa sí hay más, vendían cerveza, ¿no? O sea, tenían sus actividades. Pero la gran mayoría de las órdenes monásticas, los religiosos tenían que hacer obras de caridad, crear colegios o crear grupos, digamos, para ayudar a las madres viudas o que quedaron solteras por X o Y motivo, u orfanatos. Entonces, esas son las actividades, por decirlo así, entre comillas, manuales, pero que tienen que ver con más allá del mundo anímico, del mundo del alma, ¿no? Sino que está conectado con el mundo material. Entonces es una manera muy, muy adecuada para sortear estos peligros. Eh,
También creo que esto existía en las otras religiones. Había, digamos, órdenes monásticas, pero también tenía sus actividades físicas, ¿no? Por ejemplo, muchos budistas eran como guardaespaldas, cuidaban de los asaltantes a las personas, sabían artes marciales, algunos incluso. Eh, Eso también lo copiaron los templarios, que eran católicos, protegían los caminos de los asaltantes, eran guerreros. eh, y así, o sea, sí, esa actividad con el mundo físico era importante. Ahora es diferente, ¿no? Ahora todo ha cambiado un poquito. Prácticamente el materialismo ha hecho que no hayan órdenes monásticas de verdad, sino que ya andan como, ¿cómo se llama esto? Ya muy unidas al mundo, ¿no? A la civilización. O sea, uno a veces los ve sin hábitos. Entonces, ya eso ya ha cambiado mucho. Existen otros peligros, por supuesto. Ha cambiado eso. Muy bien, Vladimir. No sé si quedó una pregunta ahí al aire o quedó bien contestado. Gracias, gracias, Ani. Ah, ok, muy bien. Bueno, voy a continuar entonces. Conferencia décima. Para poder ocuparnos de los temas que ahora requieren nuestro interés, es preciso que enfoquemos claramente cierto aspecto del concepto de la conciencia humana como se presenta en nuestra época. Evoquemos algunas características de esta conciencia que hemos tratado en los últimos días y semanas. Sabemos que esta conciencia humana está estructurada como para mantener al hombre dentro del ámbito que de alguna manera hemos delimitado en estos días. Esta conciencia mantiene al hombre dentro de un ámbito limitado, por un lado, por el velo que nos proporciona los fenómenos naturales, que por de pronto nos es imposible trascender. Hacia el otro se extiende el velo de nuestras propias vivencias anímicas, esto es, de nuestro pensar, sentir y querer. Nuestra conciencia está organizada de tal manera que, al dirigir la mirada hacia nuestro propio interior, podemos lograr cierta vivencia humana de ese, nuestro pensar, sentir y querer, mas no podemos traspasar el velo tras el cual, sin embargo, existe un mundo real. Si nos imaginamos por un lado el velo de los fenómenos naturales y detrás del mismo la realidad objetiva, nuestra conciencia está orientada hacia el velo que por de pronto no ha de ser traspasado. En el otro lado tenemos los fenómenos psíquicos, tras los cuales existe la realidad subjetiva. Logramos de ella cierta intuición, aún sin poder trascender el velo. Dentro de estos dos límites, esto es, dentro de estas dos líneas paralelas, se encuentra nuestra actual conciencia, que percibe por un lado, a través de los sentidos, el mundo de la naturaleza, y por el otro, en introspección, el mundo anímico. De la naturaleza captamos, pues, lo que se nos presenta como velo, del mundo anímico, lo que se presenta a la directa percepción interior. Recordemos que la conciencia moderna se distingue de la anterior, que todavía puede presentarse en nuestra época como legado de clarividencia atávica. Recordemos asimismo que esos antiguos legados han ido desvaneciéndose y que nuestra actual conciencia, de funcionar normalmente en el plano físico, tiene la configuración descripta. Aquí se insinúa una pregunta. ¿A qué se debe esa peculiar modalidad de de la actual conciencia para los hombres de nuestra época? La razón es, amigos míos, que durante nuestro actual ciclo evolutivo, amén de otros objetivos ya destacados anteriormente, hemos de adquirir la correcta relación entre el alma nuestra y la de los demás hombres dentro del cosmos. Esta forma de conciencia tiene su tarea específica. Tengan presente que en los antiguos ciclos solar, lunar, etc., atravesamos por otros estados de conciencia, así como después, durante los ciclos jupiteriano, venusiano, tendremos que atravesar estados de conciencia distintos, para los que lentamente nos estamos preparando.
En el ciclo evolutivo actual, por nuestra manera de convivir con el mundo, hemos de desarrollar dentro de nosotros esa forma de conciencia y lograr establecer por su medio, amén de todo lo que corresponda a su perfeccionamiento en lo moral, la correcta relación entre una y otra alma humana. Relación todavía inexistente antes de iniciar el ciclo terrestre y sin la cual no podríamos situarnos en los ciclos jupiteriano, venusiano y vulcánico. Detengámonos en la evolución que precedió a nuestro ciclo terrestre, lo saturniano, solar y lunar. Entonces el hombre todavía no tenía esa armónica relación con sus congéneres. Incluso todavía durante el ciclo lunar, cualquier deseo del individuo afectaba al prójimo, que podríamos decir sentía en sí el anhelo de su prójimo. Los espíritus de las jerarquías superiores regulaban el debido desenvolvimiento de ese contacto. De haber persistido esa regulación, nunca el hombre hubiera podido alcanzar su plena libertad en lo cósmico. He ahí la necesidad de que sobreviniera una nueva modalidad de conciencia que hiciera posible la existencia de un límite entre un hombre y otro. Debido a que nuestra mirada no atraviesa por un lado la superficie de la naturaleza, ni por el otro el mundo anímico, la relación entre un alma y otra tiene la peculiaridad de que se crea entre ambas cierto límite. Ese límite que precisamente corresponde a nuestra actual modalidad de conciencia. Tengamos presente que una peculiar propiedad característica de nuestra conciencia actual es que, propiamente, no registramos sino reflejos de imágenes, lo que es aplicable asimismo a la relación entre hombre y hombre. Frente a otra persona, mi actual forma de conciencia me suministra, en primer término, el reflejo de mi propia conciencia, y así no puedo acercarme al prójimo vertiendo en su alma el contenido de la mía. En otras palabras, desarrollada nuestra conciencia tal como corresponde, es ella misma la que nos impide invadir la conciencia de los demás. Podríamos también decir, nuestras fuerzas de conciencia e inteligencia se hallan dispuestas de tal manera que no podemos ejercer influencia excesiva sobre el prójimo, ni tampoco él ejercerla sobre nosotros. Nos hallamos separados gracias al mencionado reflejo de la conciencia. Y hay un hecho de gran alcance que vale la pena enfocar con la mayor atención para comprender la evolución humana. Un caso de conciencia defectuosa que puede presentarse sirve para ilustrar lo antedicho. Imaginen, por ejemplo, un individuo cuya conciencia haya tenido un desarrollo no del todo normal, un individuo en el que se manifiesta un poco lo que en semanas pasadas, recurriendo a un término poco agradable pero acertado, hemos llamado extravagancia, ya sea mística u otra. Supongamos que su conciencia propende a toda clase de fantasías apoyadas por ciertas vivencias anormales, es decir, anormales para nuestro tiempo. Una y otra vez ustedes comprobarán que semejantes conciencias anormales ejercen sobre otras almas una influencia mucho mayor que las conciencias normales. La persona que, si me permite expresarlo en forma algo ruda, está un poco chiflada en algún sentido, ejerce mayor influencia sobre sus congéneres que la persona normal. Así el hombre normal tiene que protegerse fortaleciendo su conciencia para no sufrir la influencia de la anormal. El anormal siempre constituye cierto peligro para sus congéneres porque con demasiada facilidad ellos se dejan influir por considerarlo algo muy especial. Precisamente ahí donde el espejo de la conciencia se halla un poco carcomido, ahí donde la conciencia no puede percibir con claridad, se filtra a través del defecto una excesiva influencia hacia los demás. Bueno, va a parar aquí. No sé si tienen alguna pregunta al respecto o algún comentario. Pri, ¿vas a decir algo? Sí, ese es el problema de por ejemplo,
líderes que se han vuelto como, o sea, que los ha enloquecido sus creencias, ¿no? Que pueden llevarse como más, o sea, pueden convencer a muchas más personas. Me acuerdo pues el tema de Hitler, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy buen ejemplo. Eh, Dice Steiner, pues, que estas personas tienen mayor capacidad, digamos, de calar en las otras personas, ¿no? De influenciar en otras personas de una manera más efectiva que personas normales. Y ese es el peligro, ¿no? Hay muchos líderes religiosos de sectas muy locas, muy raras, y siempre hay adeptos de esas escuelas, de esas religiones raras, ¿no? Incluso ya no se ve tanto, pero digamos entre los años 80, 90 y 2000 había ciertas sectas muy raras y algunas se suicidaban en grupo, ¿no? Le hacían caso al líder, ¿no? Y son locuras, pero mucha gente caía en esas locuras y es precisamente lo que hizo Steiner, digamos. Estas personas tienen cierta capacidad de influenciar más efectivamente en otras personas. Y por eso mismo Steiner dice que tenemos que protegernos de esas personas. ¿Cómo? Pues sabiendo la verdad. La verdad siempre a uno lo vuelve más libre. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario adicional, pregunta o continuamos? Bueno, voy a continuar. Perdón. Sí, Pilatos, por ejemplo, hablaba en quid es veritas, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Le preguntaba al Cristo. Ese concepto de, y el Cristo menciona yo soy la verdad, o sea, no menciona en el momento, pero sino que lo relaciono con otra parte que dice, yo soy la verdad, el camino, ¿qué? ¿Y la vida? Nadie va al Padre sino por mí. Ahí está también descrito, ¿no? correcto. Así es. Por eso es el cristianismo el único camino verdadero para llegar a la evolución espiritual correcta. Las religiones anteriores o diferentes a las que siguen a Cristo, a su impulso, fueron buenas en tiempos anteriores de Cristo y tenían sus objetivos. Pero una vez Cristo, ya habiendo cumplido su objetivo, ya pues prácticamente se supone que todos los seres humanos debemos seguir el impulso crístico. Bueno, muy bien. Continuamos. En resumen, insisto pues en manifestar, adquirimos nuestra conciencia en el actual ciclo evolutivo para establecer la correcta relación entre un alma y otra dentro del cosmos. Pero hay algo más. Más allá del velo que tejió la naturaleza existe un mundo arimánico con todas las entidades ya descritas. Allá, más allá del velo de la vida anímica, existe el mundo luciférico con todas las peculiaridades también descritas, de modo que el hombre se halla, pudiéramos decir, encerrado entre el mundo arimánico y el luciférico. Por poco que su propia conciencia trascienda en dirección hacia la naturaleza, no podrá sino entrar en el conocimiento del mundo arimánico. Por poco que su conciencia trascienda hacia el mundo anímico, no podrá sino entrar en conocimiento del mundo luciférico. Hasta tiempos relativamente recientes, los hombres estaban protegidos contra el peligro de avanzar excesivamente en una u otra dirección. Ahora vivimos en una época de transición, en la que ya no es posible detener semejante avance. Por la siguiente razón, así lo exige la evolución de la época. Nos hallamos en la etapa del alma consciente, en camino hacia la del yo espiritual. Semejante evolución requiere largos preparativos. Cuando el yo espiritual se haya plenamente desarrollado, esto es, cuando llegue el sexto periodo cultural posatlante, la vida anímica humana será distinta de la actual en muchos aspectos. El intelecto humano tendrá una potestad mucho más objetiva de la que tiene en la actualidad. Su vida será mucho más objetiva que la presente. En la actualidad, los hombres ya se encaminan hacia semejante objetividad intelectual.
lo que puede observarse por doquier, y así lo he destacado en mis conferencias una y otra vez. Los hombres avanzan hacia una vida anímica en la cual su intelecto se extenderá entre los hombres a semejanza de un poder público. Insisto, de un poder público al que habrán de supeditarse los hombres, poder objetivo que actuará al margen de las almas humanas. Todavía vivimos en una época en que considerable número de personas se protege contra esa potencia objetiva mediante cierta fuerte perfilación de la propia individualidad. Sin embargo, esa posibilidad irá menguando a medida que avancemos hacia la sexta época post-Atlante. Llegará el tiempo en que los fenómenos ahora apenas incipientes se manifiesten en forma sumamente acrecentada. El que sabe evaluar debidamente las experiencias mundiales puede ya desde ahora formular algunos acertados juicios sobre el particular. Así, por ejemplo, se sabe con toda exactitud que los editores de ciertas publicaciones periódicas hállanse muy distantes de escribir tan solo lo que brota de su propia alma. Representan la inteligencia de ciertos círculos, esa inteligencia que objetivamente prolifera y de la que ellos no son sino portavoz. Es de suma importancia enfocar este hecho, pues se trata de un fenómeno que se acrecentará paulatinamente. Ahora bien, existe Profético, ¿no? Profético eso. totalmente profético. Ahora se nota mucho que es así, ¿no? Ahora bien, Prácticamente está pintando el mundo, sí, lo que estamos viviendo, sí. así Lo es, está ¿Qué es lo que describiendo estamos como viendo? si fuera su época, ¿no? exactamente. Eso demuestra tan, tan buen vidente que era Steiner y todo lo que hizo, dejando estos escritos para que la humanidad se previniera de estos peligros. De hecho, actualmente, y hablarlo con cierta franqueza y seguridad, estas polaridades políticas son entidades objetivas, digámoslo así, y mucha gente se adhiere a esos pensamientos sin pensar por su propia cuenta si es verdad o mentiras. Simplemente lo van repitiendo solo porque vienen de determinada fuente. Y eso está muy mal. Uno tiene que al menos pensar por su propia cuenta todo lo que se dice y luego tomar una decisión. Ahora si se equivoca ya es problema de cada cual, pero por lo menos hizo el trabajo de pensar por su propia cuenta si eso que viene de esta fuente es verdad o no, o de este espectro de, digamos, de lo que me gusta a mí seguir, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora bien, existe una perspectiva perfectamente definida. Conforme se objetiva la inteligencia de algunas personas, y de hecho ya está objetivándose desde que existe una literatura pública, irá un aumento la posibilidad de que Satanás se apodere de la inteligencia humana. La ciencia espiritual tiene que poner de relieve esa perspectiva porque Satanás en todo momento abriga el más intenso afán de privar a los hombres de su entendimiento individual para apropiárselo él mismo, a fin de que, en opinión de Satanás, el entendimiento humano caiga bajo la dependencia del poder satánico. Dado que la inteligencia más desarrollada de los servidores de Satanás está misteriosamente ligada a las más bajas fuerzas humanas, Satanás siempre tiene el afán de apoderarse del entendimiento humano, impidiendo que el hombre se percate de las potencialidades de este entendimiento. Detengámonos en la última escena entre Benedictus y Arimán, de mi drama iniciático El despertar de las almas. Antes de desaparecer, Arimán pronuncia las siguientes palabras. Ya es hora de que de su círculo rápidamente me retire, pues tan pronto como su visión pueda incluso pensarme en lo que soy en realidad, prontamente se generará en su pensar una parte de la energía que lentamente me destruye. En esas palabras subyace un profundo secreto.
que llegará a descifrar todo aquel que se interese por la ciencia espiritual. Los hombres han de tratar de aprender a manejar su propia inteligencia como corresponde a su individualidad, nunca dejar de vigilarla, bajo ninguna circunstancia. Esto es muy necesario porque hemos de darnos cuenta con qué palabras tan bellas, vigorosas y henchidas Arimán se nos acerca para arrebatarnos nuestro entendimiento. Será cada vez más necesario que los hombres presten atención a tales momentos críticos, pues Satanás los utiliza precisamente para que el hombre en plena vigilia o conciencia entre en un estado de mareo, en un estado de conciencia rebajada, en que, no sintiéndose ya el hombre a sus anchas en el mundo físico, se entregue a la vertiginosa danza del universo, sin ya permanecer debidamente de pie como individualidad. O sea que pierde, en cierto modo, su capacidad de pensar, sino que prefiere que digamos, las conclusiones o las ideas lleguen desde afuera y simplemente las toma como si fuera de él. Ese es el peligro de fanatizarse. Uno no puede fanatizarse en nada, en religión, política, ciencia, nada. Uno siempre debe pensar por su propia cuenta si eso que viene de este lado, de esto que a mí me gusta, es verdad o mentiras. Luego de tomarse unos segundos en meditarlo, uno ya decide y si se equivoca, pues no hay problema, porque fue la decisión de uno, no porque se la impusieron y cree que es de uno. Entonces hay que evitar los fanatismos. Y ahí los momentos de la verdadera alerta, pues en ellos Satanás fácilmente se llevará la mejor parte. La mejor protección es el esfuerzo en desarrollar un pensar claro y exacto, evitando el deslizarse mentalmente sobre las cosas como hoy se acostumbra en sociedad. No divagar sobre el vaivén de la vida, sino pensar con claridad. Más todavía, uno debería precaverse en recurrir a giros y palabras de cuño corriente, pues desde el momento en que se utilicen palabras que no arraiguen en el pensar propio, sino en la rutina de la conversación, se introduce la irreflexión, la carencia de pensamientos, aunque sea tan solo por un breve instante. Y estos son los momentos más peligrosos porque pasan desapercibidos. Habría que tratar de evitar decir algo sin haber reflexionado antes sobre lo que se quiere decir. Quien tome en serio las exigencias de la época deberá emprender de manera sobresaliente semejante autoeducación precisamente en intimidades como estas, y fácil le será sintetizar los requisitos necesarios si tienen en cuenta lo que he venido expresando estos últimos días. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto que sea aquí Steiner, o continuamos con la lectura. Continuamos. Vale, muy bien. Voy a leer un párrafo, dos párrafos más y ahí paro. También Lucifer, por su parte, pretende influir a través de la voluntad del hombre para que éste no obre con fundamento en impulsos bien meditados y espiritualizados, sino en los que surjan del simple temperamento, de la mera inclinación. Y hay el campo de la intervención de Lucifer para convertirnos en presa suya. Y lo más propicio para lograrlo es que los hombres desarrollen impulsos de temperamentos e inclinaciones que pululen y arraiguen en las profundidades subconscientes de la vida anímica al margen del dominio individual. Por ejemplo, esto es normal que en diferentes bandos haya ciertos odios hacia la otra forma de pensar. No tiene sentido que surja en nuestro interior un odio o rechazo hacia la otra forma de pensamiento. No tiene sentido, pero eso está muy normalizado, sobre todo en las polarizaciones. Si dejamos que nos embarguen ese tipo de impulsos y otras oscuras inclinaciones que nos asocian con grupos humanos, es decir, impulsos cuyas características es sentirse miembros de un grupo de personas, esto es importante lo que dice Steiner, nos vemos arrastrados de inmediato por un remolino en el que se nos arrebata el juicio volitivo individual. Hemos de evitar que esto suceda, so pena de que Lucifer alcance excesivo poder sobre nosotros. Hemos de tratar de mantener a toda costa el juicio objetivo. Esto es muy importante, que las emociones no muevan a uno. Esto se nota más en los grupos de personas.
Y incluso hay estudios de esto desde hace varias décadas. Se sabía que, por ejemplo, en barras bravas, de algunos, digamos, deportes, se golpean entre ellos y algunos se hieren y se incluso se han matado, ¿no? Entre esas peleas entre barras bravas. Se han hecho los estudios psicológicos, eso ya lleva sus décadas. Y individualmente esa persona no era capaz de golpear a otra persona ni decirle malas palabras y menos, digamos, atentar la vida de otra persona. Pero cuando es en grupo, algo pasa. Es como si se posicionara otra mentalidad y los manipulara a las personas. Son esos momentos los que hay que tener cuidado, porque nuestra individualidad, nuestro yo, se rebaja y otra entidad suplanta nuestro juicio. Y ese es el peligro. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no volvernos fanáticos en nada, porque caeríamos víctimas de Lucifer y Arimán. Por las emociones, Lucifer, y por los malos, la forma errada de pensar, por Arimán. La forma destructiva de pensar por Arimán, y esas emociones de odio y cosas malas hacia otras personas, por Lucifer, ¿no? Bueno, va a parar ahí. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, aquí les recuerdo lo que nos quería evitar la Virgen de Fátima. Fíjense que el comunismo, tras sus deseos de igualdad social, estaba la lucha de clases, que no era nada más que una forma oculta y astuta de ir creando poco a poco un odio entre clases. Y eso no puede ser, que ese odio entre clases exista. Y fíjese hasta dónde nos ha llevado eso. Porque las ideas buenas se inyectó cierto veneno, un veneno que fue creciendo como maleza y ha generado mucho odio. Eso es lo que nos quería evitar la Virgen de Fátima. Tras las cosas buenas que incluso el cristianismo propaga, que es igualdad, confraternidad, bajo esos impulsos buenos se ocultaba un gran veneno, implantado por el mismo diablo, ¿no? Y fíjese cómo nos ha llevado a estos odios hasta ahora. Por eso uno tiene que ser libre, dejar los fanatismos, dejar de generalizar, pensar por su propia cuenta. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario, preguntas, o dejamos allí. Sí, totalmente de acuerdo. Es algo que es súper importante en esta época actual y en donde cada día uno percibe que la verdad es confundida con otras cosas, ¿no? Por eso se menciona que Arimán es como el dios de la mentira también, ¿no? Me acordaba de eso. Así es. Desde el comienzo, el Génesis lo trata así. El dios del engaño y la mentira. Y muy astuto. Esa era la serpiente, las colegas de la serpiente del paraíso. ¿No? Y como dice el Evangelio, es el príncipe de este mundo, ¿no? Correcto. Así mismo es. Si trató de tentar al Cristo, imagínense, que era un ser de una dimensión, pues todos conocemos, o dimensionamos, perdón, valga la redundancia, ahora los humanos normales, entre comillas. Así es. Ese es el peligro que corremos. Porque si el mismo diablo osó tentar a Cristo, imagínese nosotros que somos tan imperfectos. Incluso eso me acuerda, Vladimir, ahorita que saca a colación la tentación del diablo a Cristo. Una tentación muy curiosa del diablo a Cristo es que le dice a Cristo, más o menos, voy a decirlo con mis palabras, ¿no? Pero ustedes sabrán interpretar a cuál tentación me refiero.
Le dice que convierta ciertas piedras en pan, ¿no? Cristo podría, porque Él es un Dios, ¿no? Y así soluciona el hambre de la humanidad, los problemas materiales de la humanidad. Pero ese no es el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es espiritual, no material. Y le contesta de una manera muy inteligente Cristo al diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, o sea, del mundo espiritual. Así es que uno descubre cuando Lucifer y Arimán se mete en ciertas ideas que aparentemente ser buenas, pero que tapan el mundo espiritual y muestran algo bueno como si fuera algo social, no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y así derrocó Cristo a Lucifer y Arimán en esa tentación, con esa respuesta tan sabia. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo. Por eso tenemos que seguir rezando muchos rosarios a la Virgen para que no nos deje caer en esas fuerzas malignas. Claro, que se camuflan de una manera muy elegante. Sí, eso se combate con oración, 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 oración. Si no, muy complicado. Correcto, así es. Yo también pienso que cuando los seres humanos entregan una parte pues de su vida, porque uno no puede decir que uno todo el tiempo es espiritual, todo el día y toda la noche, pero yo pienso que los que trabajan espiritualmente realmente con el tiempo aprenden a ser libres, porque uno es como, yo no sé, pero Rafael decía alguna vez que uno era como si se volviera más inteligente cuando uno le dedicaba tiempo a lo espiritual. Y uno, yo lo que digo es que uno pues, se vuelve como más susceptible a las verdades y a las mentiras. Uno como que capta más dónde está metido el contrario en la cabeza de uno, lógicamente, en uno, ¿no? Pero uno en lo mismo o en el otro también puede ser, bueno, pero uno también en las ideas de uno, eh, así como son, también uno se cree con derecho de juzgar, porque uno piensa, parte de una de la idea de que uno piensa que lo que uno piensa, lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo verídico y lo que es real. Y no es así, porque uno, pues sí, como decías también ahora, uno tiene que aprender a respetar todas las ideas y uno aprende más con los contrarios, con los que piensan contrario a uno, que con los que piensan igual a uno. Entonces, no, hay muchas cositas así que uno anda bien, pero pues no, hasta ahorita no. Eso era. Sí, muy bien. La parte espiritual, ¿no? Es importante, hacia uno pensar Es la de más una forma importante. mejor, La más parte, libre. sí, la parte espiritual es lo más importante. De hecho, Sí. Cristo vino a eso. Y cuando predicaba la buena nueva, era eso. Bueno, muchas gracias a todos por participar de la reunión. Muchas gracias. Una feliz Gracias, noche. buenas noches. Bueno, feliz noche. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente. Nos Gracias. vemos en 8 Chao. días. Chao. Chao. Bueno, chao.